Isabela Maya, neumonóloga, jefa del Servicio de Neumonología del Hospital Padilla, integrante del grupo Asma NOA, coordinadora del área pública. Esto es Asma en 10 minutos, módulo 1, clínica, diagnóstico, tratamiento y fenotipos. Presentación Proyecto GANOA, actividades 2020. El asma es la enfermedad respiratoria crónica más prevalente en el mundo. Afecta a más de 300 millones de personas. La prevalencia en nuestro país en la población es del 10%. El origen es multifactorial con síntomas y signos recurrentes que son referentes de obstrucción variable de la vía aérea inferior. La clínica se presenta con periodos de estabilidad en los cuales los síntomas son leves o están ausentes, y en periodos sintomáticos que se manifiestan con síntomas y signos persistentes, entre ellos tos seca, nocturna generalmente, respiración ruidosa por las sibilancias, que son silbidos en el pecho que el paciente los manifiesta muchas veces porque son audibles a distancia y no se requiere de un aparato para poder percibirlos. La disnea, que es la falta de aire o agitación, la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, y también existe signos de insuficiencia respiratoria cuando el paciente usa músculos accesorios de la respiración para disminuir el esfuerzo respiratorio, que se manifiesta con tiraje subcostal, intercostal y supraesternal, que en los niños pequeños se manifiesta con bamboleo abdominal. ¿Cuál es el comportamiento del asma? En los primeros años de vida, en la lactancia y en la primera infancia, las crisis vienen precedidas de una infección de vías respiratorias superiores, que puede remitir en días o durar 1 a 2 semanas y repetirse o no, con o sin síntomas entre las mismas, lo que va marcando la severidad de la enfermedad. En los años de edad escolar de los niños y en los adolescentes, así como en los adultos, las crisis se presentan sin síntomas previos, con rápida respuesta al tratamiento en general cuando son de etiología alérgica. Si continúan los síntomas entre las crisis, va marcando la gravedad de la enfermedad. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? En primer lugar, se debe realizar una correcta y profunda anamnesis, que es el interrogatorio que el médico realiza al paciente en la consulta. Si presenta síntomas, se debe preguntar cuáles son, cuál fue la edad de inicio de los mismos, el tiempo de evolución, si remiten espontáneamente o requieren tratamiento. Si perduran en el tiempo, marca la naturaleza crónica de la enfermedad. Preguntar sobre la intensidad de los mismos durante las crisis, la frecuencia de las mismas y si existen síntomas entre ellas, lo cual marca la gravedad. Es muy importante preguntar sobre los antecedentes familiares de atopía, o sea, de alergia. También corroborar los disparadores que los ocasionan, como ser la exposición en el medio ambiente
con la polinización en la época de la floración de las plantas o la exposición a la contaminación ambiental, como ser el humo de las fábricas y o quema de pastizales y cañaverales ilegales tan frecuentes en nuestro país y en nuestra provincia. La exposición en el hogar a ácaros que se presentan en el polvo ambiental y sobre todo la exposición al humo del tabaco de los adultos. Preguntar antecedentes familiares siempre, no olvidar. En segundo lugar, informes y estudios previos. Es muy importante tenerlos si el paciente no tiene síntomas. Saber si consultó a otro facultativo, qué diagnóstico realizó y qué tratamiento implementó. Tercer lugar, confeccionar una historia clínica nueva, completa, en la cual se realiza un examen físico exhaustivo del aparato respiratorio, tanto de vías aéreas superiores como de las inferiores, auscultación del área cardíaca, examen de la piel para descartar dermatitis, eczemas, etc. Cuarto lugar, realizar los estudios complementarios, que son generalmente las pruebas de la función pulmonar, como la espirometría, que determina el grado de obstrucción bronquial del paciente, que se debe realizar con equipos homologados y personal entrenado, como así también el pico flujo, y existen otras pruebas como la de provocación de la obstrucción, ejemplo la del ejercicio. También se realizan imágenes en asma que no sirven para el diagnóstico, pero sí para realizar diagnósticos diferenciales, sobre todo con la EPOC, que es una enfermedad también que se manifiesta con obstrucción de la vía aérea y que es provocada por la exposición al humo del tabaco. Descartar otras enfermedades como las atelectasias, los tumores, las neumonías, etc. Ahora les dejo un resumen integrador de lo que hablamos. Síntomas guías de esta enfermedad: sibilancias, disnea o dificultad respiratoria, tos y opresión torácica, anamnesis. En cuanto al inicio de los síntomas, presencia de rinosinusitis crónica, con o sin pólipos, rinitis, dermatitis e historia familiar de asma o atopía. Exploración física, sibilancias en la auscultación, congestión nasal en la rinoscopía anterior y dermatitis o eczemas. Diagnóstico diferencial, sobre todo con EPOC. Quiero dejar claro que la aparición de un solo síntoma o una exploración física normal no descarta el diagnóstico de asma. Muchas gracias.